Ok, entonces, tenemos más pobreza, pero ahora la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué podemos hacer frente a ella? ¿Cómo poder Exactamente. enfrentarla? Y Ujú. aquí algunos comentarios importantes. Primero, para poder luchar contra la pobreza tenemos que entender la pobreza, porque lo que ha pasado es que el perfil de la pobreza ha cambiado. Esto es un tema bien interesante. Si bien todavía la mayoría de los pobres, o digamos, los que sufren mayor pobreza siguen estando en zonas rurales, la pobreza se ha urbanizado. Es decir, 9 de cada 10 nuevos pobres viven en zonas urbanas hoy. Miren lo que te digo. 9 de cada 10 nuevos pobres, ¿no?, que han ocurrido viven en zonas urbanas. Es decir, la pobreza avanza más rápida en el nivel urbano. Algunos datitos rápidos para que la gente me entienda. La Ujú. pobreza urbana hoy día es 24%. Eso es más o menos casi 10 puntos porcentuales más de lo que era en 2019. Eso es la pobreza total. Yo te digo, la urbana, lo que está en el gráfico, la urbana ha Ujú. pasado pues casi 10 puntos porcentuales más y ahora es 24%, y la pobreza rural es 41%, y eso es menos de un punto porcentual más de lo que era antes. Entonces, lo que está creciendo más es la pobreza urbana. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ok, ¿qué podemos hacer para reducir la pobreza? Sabiendo además que la pobreza hoy día es más urbana, algo que no Ujú. era. ¿Y por qué hay este disparo de la pobreza urbana, digamos, este crecimiento muchísimo más veloz de la pobreza urbana frente a la pobreza rural? Bueno, básicamente es porque el golpe de la pandemia, ¿no es cierto? Lo que ha hecho es, recuérdalo, ¿no? Fue una caída enorme del empleo. ¿Te acuerdas cómo cayó el Ujú, PBI en ese momento? Fuimos el país que más ujú, cayó el PBI, y cómo cayó el empleo. Pues eso nunca ujú, se recuperó. Esos empleos que se perdieron, al final, cuando se han intentado recuperar, han sido empleos mucho más precarios, mucho más informales, etcétera. Pobreza, ujú, ujú. pobreza. Pero eso tiene una implicancia importante, es de cómo poder enfrentarla. Porque, Exacto. a ver, vamos a poner algunos ejemplos para que las personas nos entiendan. Porque uno diría, ¿por qué puede ser distinto? Ujú, Porque la pobreza rural es una pobreza muy extendida y en donde hay muchas carencias muy claras, muy concretas. Entonces, pongo un ejemplo. Si tú haces, o sea, acá lo difícil va a ser focalizar. Si sí. tú vas a una zona rural y haces focalización geográfica, es decir, a todos los que viven en esta zona, ¿no?, les voy a dar programas sociales porque creo que son pobres, es difícil, no vas a tener muchas filtraciones. Normalmente la gran mayoría de esas personas van a ser pobres y vas a estar destinando correctamente los recursos. En el mundo urbano eso no es cierto. Tienes que focalizar uno a uno. Una cosa como una focalización geográfica es completamente imposible. Eso por un lado. Por otro lado, esta nueva pobreza va a ser una pobreza que va a ir y venir. La pobreza rural era una pobreza persistente, ¿no es cierto? Que además tenía mucho que ver con un rezago de en qué medida, digamos, estos hogares habían sido olvidados por el Estado y no tenían servicios públicos, etcétera. Entonces, claro, el Estado se avanza y empieza a entregar servicios públicos, etcétera, etcétera, ayuda directamente. La pobreza urbana va a ser muy distinta. Es una pobreza de una persona que ayer no fue pobre, hoy día va a ser pobre, pero mañana puede encontrar un mejor empleo y no ser pobre nuevamente. Va a ser muy dinámica, con no entradas y salidas muy rápidas de la pobreza. Todo eso es evidentemente un enorme reto para la política social. Pero entonces, ¿qué Y tenemos? tenemos esos mecanismos de focalización, tenemos experiencia, tenemos expertos que puedan diseñar, adaptar, mejorar nuestros programas sociales para que puedan atacar a esa pobreza urbana más difícil de alcanzar. Sí, a ver, el Perú ha hecho un enorme esfuerzo desde hace 10, 12, 13 años para focalizar mejor. De hecho, incluso se hizo algo que se llamó como un barrido censal, y el INEI barrió con casi todos los hogares para poder tener, ¿no?, datos de las personas y poder focalizar.
pero eso fue hace más de 10 años, o 10 años, si no me equivoco. Entonces, ahora actualizar esa información es difícil. Normalmente uno espera que hay una especie de unidades de focalización descentralizadas que puedan brindar información específica. Ale Costa. Ale Costa era pobre ayer, vamos a ver, revisar si sigue siendo pobre o ya sigo no. siendo, lo soy periodista, así que... Pero te das cuenta, pero eso evidentemente es complejo, ¿no? Es Ujú, complejo para poder hacer. Entonces, hay aquí un esfuerzo importante desde el ángulo de la focalización, pero también desde el ángulo del diseño. ¿Cómo ujú. podemos diseñar? No es tan fácil como antes, ¿no? ¿Qué programas son los que van a ser útiles para reducir esta pobreza urbana? De repente son programas más vinculados a la promoción de empleo juvenil o cosas de ese tipo. Son otro tipo de programas que deberíamos estar sentándonos a discutir y pensar. Ya no es tan fácil, no es tan fácil, pero ahí está el reto. Entonces, ¿Y hay experiencias como benchmarks mundiales que nos puedan enseñar o de los que podamos aprender respecto a este nuevo reto sobre el cual no tenemos, digamos, mucho conocimiento local? sí, sí, no, y no, a ver, y nuevamente, si bien los programas sociales que hemos tenido han sido correctamente más enfocados en zonas rurales, no significa que no atendían zonas periurbanas, ¿no? O sea, Ujú, tampoco es que no tengamos cero experiencia y no hayamos hecho nada, exacto. en absoluto, ¿no? No estamos diciendo Ujú, eso, pero lo que sí decimos es, creo que vale la pena que nos volvamos a sentar, a repensar, ¿no? ¿Qué más debemos hacer? ¿Cómo cambiar algún programa social? ¿O cómo tener que programar alguno nuevo? Etcétera, etcétera. Pero yo haría un paso atrás y decir, sí. ok, si tenemos que, o sea, estábamos conversando cómo habíamos logrado reducir la pobreza y la desigualdad. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues pensar qué hicimos bien antes. Y lo primero es promover el crecimiento. Si no promovemos el crecimiento, va a ser muy difícil. ¿Te das cuenta? Porque por Ujú, un lado, no vamos a generar empleo. ujú. Miren cómo aumentó la pobreza, ¿no es cierto?, con inflación y un crecimiento de 2%. Este primer trimestre, ¿no es cierto?, por todas las razones, por todas las cosas que han pasado en el país, el crecimiento es nulo. Si no promovemos el crecimiento y por tanto el empleo, ¿no es cierto?, va a ser difícil. Entonces, lo primero Sí, o es sea, eso. no nos debería sorprender, digamos, que también el 2023 vuelva a ser un año o perdido en materia de lucha contra la pobreza o en retroceso, como Exactamente. hemos visto el 2022. Exactamente. Si no somos capaces de promover el crecimiento, de atraer la inversión, generar empleo, etcétera, va a ser muy difícil. Porque no vamos a generar el empleo que ayuda a las familias directamente, como estaba contándoles antes, pero además porque Ujú, no vamos a tener recursos para poder ayudar a los hogares que más lo necesiten y que han quedado rezagados. Entonces, ni ujú, por uno ni por otro. Entonces, lo primero es promover el empleo. Eso es número uno. Número dos, evidentemente, toda esta discusión de cómo enfrentar la pobreza, sobre todo esta nueva pobreza que se ha generado en zonas urbanas. Otra parte clave, ya hemos discutido un poquito, que tiene que ver con rediseños, que tiene que ver con focalización. Hay que trabajar ahí, hay un trabajo por hacer. Lamentablemente, parte de la inestabilidad política que hemos tenido en los últimos, no sé, 5 o 6 años, también ha implicado que las personas que han tomado, ¿no?, que han sido ministros de Desarrollo e Inclusión Social, han durado muy poco, ¿no? Algo tenemos que hacer para que al menos puedan durar lo suficiente como para poder hacer cambios y poder ayudar. Pero el tercer punto que es clave es pensar que al final del día, la lucha contra la pobreza también es eh, eh, brindarle a los más pobres, a los más vulnerables, herramientas para que ellos, por su propio esfuerzo, puedan salir. Es decir, mejorar la empleabilidad de las personas. Y mejorar la empleabilidad de las personas, en este caso, significa, básicamente, brindarles una mejor educación, una mejor salud y un montón de otros servicios públicos que lamentablemente no se brindan bien. Hemos ujú. mejorado mucho en lo que es acceso, pero la calidad, ¿no? Uno mira, por ejemplo, cuántos niños acaban el colegio, y claro que hemos ido mejorando, pero la calidad, hace poco también salió la encuesta
muestral, ¿no? El análisis muestral de los estudiantes, la pandemia ha golpeado durísimo a los niños y no están aprendiendo lo que tienen que aprender, ¿no? Los porcentajes, no recuerdo ahorita los números, pero son de terror, de cuántos niños no entienden lo que leen, etc. Que Esa también persona tiene un efecto de la pandemia también, ¿no? también, por Graves supuesto. retrocesos en los aprendizajes que no los vamos a ver hoy en el mercado laboral y en la empleabilidad de los peruanos, pero lo vamos a ver dentro de 5, Exactamente, 6, 10 años. exactamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo, ¿no es cierto?, para poder tener servicios públicos de calidad, ¿no es cierto?, para los niños, jóvenes, adultos, que les permita, ¿no es cierto?, tener su futuro en sus manos y que sean capaces ellos poder salir de esto. Y aquí esto es grave. Cuando uno piensa además una cosa importante para que las personas que nos ven lo sepan, cuando uno piensa en educación y salud, no solo tiene que ver con lo que ocurra desde Lima, ¿no? Acá están detrás también los gobiernos regionales, los gobiernos locales, que son los que finalmente eh, eh, invierten en educación, salud, etcétera, ¿no? Y aquí está pues la triste historia de los cuantos hospitales, ¿no es cierto?, que no pueden terminarse, que obras que están paralizadas, etcétera, etcétera. O Entonces, hay hospitales que una se completan, pero no hay personal para brindar los Exacto, servicios. Ujú. exacto. Entonces, parte importante es, ¿no?, poder brindar servicios públicos de calidad que luego les permitan a las personas mejorar su productividad y por tanto salir de la pobreza, ¿no es cierto? Y acá unos datos Ujú. que me parece que valen la pena si queremos describir, ¿no es cierto?, a los pobres, ¿sí? El perfil de la pobreza en el Perú, 82% de los más pobres trabajan en empresas de 1 a 5 trabajadores, ¿no es cierto? Ujú. La informalidad se concentra evidentemente más en los más pobres, que es 96%. Y así podríamos seguir viendo, ¿no? Si O sea, tienen, digamos, si tienen, reflejan o concentran en mayor medida los problemas estructurales del Perú, ¿no? La informalidad, la exacto, baja calidad del empleo, el poco acceso a servicios, afecta exactamente, incluso más a las personas que están en pobreza o que, hay que recordarlo, también tenemos este otro escalón de los vulnerables, ¿no? De los que muy buen en punto. cualquier momento están a punto de entrar a la pobreza. Un excelente punto. Y aquí, ok, sí, correcto, ¿no? Entonces, solo Sí, para sí, sí, simplificar, terminamos la lista. crecimiento, ¿no? Importante para lograrlo, política social bien hecha, técnica, y finalmente servicios públicos de calidad para mejorar la empleabilidad. Esa es la clave para, entre otras muchas cosas, por supuesto, pero para poder dar el siguiente salto y volver a retomar la reducción de la pobreza. Lo que sí es importante saber que los peruanos sí podemos, Ujú. porque ya lo Porque lo hicimos, hemos hecho, como bien decías. porque ya lo hemos hecho. Entonces, Ujú, sí podemos y más bien todos deberíamos unirnos para poder lograr esto, que este sea el objetivo nacional, que ujú, deberíamos estar todos los años más bien discutiendo a cuántos peruanos ayudaremos a salir de la pobreza este año y que esa sea ujú. nuestra meta. Deberíamos eso nos debería hermanar. Pero bueno, Porque hablarte de además otro es una tema, meta en la que confluyen muchas otras, digamos, submetas por y, supuesto. y que finalmente, o sea, porque nuevamente, cuando hablamos de objetivos de crecimiento económico, la gente dice, cuando hablamos de, bueno, inflación, y es como, sí, las cosas están un poco más caras, pero bueno, eh, cuando hablamos de empleo, ¿no? También parecen como que cifras en el aire, pero cuando hablamos de personas a las que no les alcanza para poder alimentarse a fin de mes, eso nos debería avergonzar a todos y Así es. movilizarnos a exigir mejor acción del Estado.